Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla José Miguel Arraiz, reciban un cordial saludo. Hoy les quiero traer un video, creo yo que bastante interesante. Es mi respuesta a unos argumentos que me ha mandado un señor de nombre Juan Bautista García. Él me dice que tiene 60 años estudiando la Biblia, 57 para ser exactos, pero vamos a redondearlo. Y él quiere rebatir algunos de los argumentos que di en mi respuesta a la señorita Eddia Barragán sobre los deuterocanónicos. Para quienes no están al tanto del debate y de los argumentos previos, les doy una breve introducción. Los católicos y los protestantes no tenemos los mismos libros en nuestras Biblias. Las Biblias católicas tienen 73 libros, mientras las Biblias protestantes tienen 66 libros. Hay 7 libros de diferencia, 7 libros que tenemos nosotros, pero que los protestantes sacaron de sus Biblias. ¿Cuáles son esos libros? Son estos que están aquí: Tobías, Judith, primero y segundo de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch. Ahora bien, ¿por qué nuestros hermanos protestantes dicen que nosotros deberíamos remover esos libros de nuestras Biblias? Vamos a ver qué nos dice nuestro amigo Juan Bautista García. ¿Qué razones nos da? Esperemos que sean razones de peso de alguien que tiene 60 años estudiando la Biblia, ¿no? Bien. Dice así nuestro amigo. Vamos a ver, déjenme centrar esto acá. Jesús y los apóstoles jamás aceptaron la inspiración de los apócrifos. Prueba de ello es que aun cuando la versión de los 70 que contenía los apócrifos era de uso corriente entre los judíos de aquel tiempo, y en el Nuevo Testamento se hacen casi unas 300 citas del Antiguo, ni una sola cita está tomada de los apócrifos. Cuando él habla de los apócrifos, recuerdo, está hablando de los deuterocanónicos, ¿no? A ver, el argumento ya de por sí a mí no me parece muy sólido, ¿no? En primer lugar, porque esta persona está confundiendo dos conceptos distintos. Rechazar algo es una cosa, ¿no? Y no mencionarlo o no citarlo como escritura es otra. No es lo mismo. O sea, Cristo y los apóstoles pudieron simplemente no hacer referencia a un texto del Antiguo Testamento porque no lo necesitaron hacer o no le vieron utilidad para la enseñanza que estaban dejando en ese momento. No existe ninguna regla en la escritura que diga que para que un libro del Antiguo Testamento tenga que ser reconocido como canónico, debe ser citado en el Nuevo Testamento. Esa es una regla que literalmente se han inventado los protestantes. Yo invito a los protestantes a que me digan de dónde han sacado esa regla y en qué parte de la Biblia está. O sea, sí es natural que en alguna circunstancia Jesús y los apóstoles citaran como escritura algún texto del Antiguo Testamento, pero esa regla como tal no existe. Lo siguiente, no es cierto, y lo dije en el video con la señorita Eddia, que parece que el Señor no tuvo la delicadeza de ver completo. No es cierto que en el Nuevo Testamento no se citen estos libros deuterocanónicos, no se citan como escritura. Eso sí es cierto, o sea, Jesús cuando hablaba a veces de sucesos que ocurrieron en el Antiguo Testamento, simplemente los mencionaba, pero otras veces los citaba de una forma más solemne y decía: escrito está, ¿no? Ahora, es cierto, pero lo que decía yo en mi argumento es que, si bien es cierto que en el Nuevo Testamento no se cita como escritura los libros deuterocanónicos, hay muchos otros libros protocanónicos, o lo que es lo mismo, que están en las Biblias protestantes también y que ellos no cuestionan, que tampoco cita ni Jesús ni los apóstoles, y aún así ellos no los han eliminado. Digamos pues que ese criterio que ellos mismos pretenden utilizar para que nosotros descartemos ciertos libros, ellos no los aplican de manera coherente con los libros de su propia Biblia. O sea, tienen un doble rasero allí. Bien, entonces, resumiendo un poquito esta parte antes de pasar al siguiente punto, es un criterio inventado por ellos, ¿no? Y segundo, es un criterio que ellos mismos no aplican de manera uniforme. ¿Qué me dice nuestro amigo Juan Bautista?
¿Podría darme alguna cita bíblica del Nuevo Testamento donde se mencionen de manera explícita los apócrifos? ¿No le parece extraño que no fuesen citados por Jesús ni los apóstoles si hubiesen sido realmente inspirados? A ver, no tiene por qué parecerme extraño que no citaran algún libro, porque como digo, sencillamente puede ser que no necesitaron hacerlo para dejar a cabo una enseñanza. Si ellos hubieran querido, digamos que saldar todo género de dudas en ese tema, ¿no? Pero no lo hicieron porque para eso había una iglesia, hubieran podido describir el listado, y ese listado no existe. Entonces, no me tiene por qué parecer raro que Jesús simplemente no se dedicó a mencionar cada libro del Antiguo Testamento. De hecho, el mismo apóstol Juan, que dice en su evangelio que las cosas que se escribieron en la Biblia tenían un propósito, que creyéramos en el Hijo de Dios, no hacer un compendio de todos los libros del Antiguo Testamento. Y también dice el apóstol Juan que si se escribieran todas las cosas que dijo Jesús, no alcanzarían los libros sobre la tierra. Así que si solamente se escribió parte de lo que dijo Jesús, porque dijo muchísimas cosas, no tiene por qué parecerme extraño que lo que se recopiló era orientado precisamente a que entendiéramos el contenido básico de la revelación, ¿no? O sea, lo más importante. Así que bien. Me pide también alguna cita del Nuevo Testamento donde se mencionan de manera explícita los libros deuterocanónicos. Bueno, le pediría, si se está tomando la molestia de escribir y pedirme que me tome mi tiempo para responderle, que tenga la delicadeza de ver el video anterior o los 2 videos anteriores donde los mencioné, ¿no? Solamente aquí, para no dejar este video inconcluso y que a lo mejor alguien que no haya visto los otros 2 videos se quede como en el aire, solamente voy a traer 2 textos, ¿no? Por ejemplo, en aquel video mencioné el libro de los Hebreos, donde estando el hagiógrafo haciendo referencia a eventos que sucedieron en el Antiguo Testamento, que se narraron en el Antiguo Testamento, dice así: las mujeres recobraban resucitados sus muertos. Unos fueron torturados, rehusando la liberación por conseguir una resurrección mejor. Bueno, este evento de que hubo héroes o judíos, en este caso torturados, rehusando la liberación por conseguir una resurrección mejor, solamente se narra en el libro de los Macabeos. Un protestante no va a conseguir esta historia en su Biblia, a pesar de que en esta parte el hagiógrafo está narrando un conjunto de hechos que están narrados en el Antiguo Testamento. Este texto ciertamente no está citado como escritura, pero lo está mencionando. Entonces fíjese que sí hay menciones, que usted no las conozca es otra cosa. Otro texto que no es una cita, pero es una profecía que se cumple en el Antiguo Testamento, e incluso es más meritoria, porque lo que dice esa profecía literalmente se cumplió, es este. Es el libro de sabiduría. Esta profecía, escrita siglos antes que pasara, predice y describe cómo iba a morir el Mesías, ¿no? E incluso los argumentos que usarían los judíos al pie de la cruz contra él, ¿no? Tómese el tiempo, usted que ha leído 60 años la Biblia, de leer el Evangelio y leer este texto de sabiduría del capítulo 2, del versículo 12 al 20. Y vea si no estaba aquí narrándose proféticamente el suplicio del Mesías. Sírvale esto para darse cuenta de por qué hay razones ideológicas por las cuales estos libros fueron rechazados. De hecho, el judaísmo, y hay evidencia de eso, lo dije en mi video, rechazó estos libros deuterocanónicos porque, como testifica el Justino Mártir en su obra Diálogo con Trifón, Trifón era un judío, él mismo le echa en cara que los judíos rechazaron estos libros precisamente porque tenían textos como este que usaban los cristianos para demostrarles a los judíos que Jesús era el Mesías y convertirlos. Dicho de otro modo, los judíos incrédulos no les convenían el contenido de esos libros, no les convenían, y lo más fácil fue rechazarlo. Y los protestantes se unieron como tontos útiles a rechazar también esos libros porque había otros textos allí que también contradecían su teología. Entonces no es pues un problema
distinto al ideológico. Tanto judíos como protestantes han rechazado estos libros deuterocanónicos porque contradicen lo que ellos creen o entienden de la Biblia. Bien, sigamos. Su argumento, me dice el amigo Juan Bautista, su argumento de que tampoco se citan otros libros inspirados por Dios en el Antiguo Testamento, le pregunto, ¿es que duda usted de tales libros como inspirados por Dios? Me parece que no, ya que la Iglesia Católica los tiene como canónicos, y usted así los cree. Así que este argumento no es válido porque no tratamos de los libros canónicos. A ver, fíjense lo absurdo, ¿no? O sea, cuando yo leí este argumento la primera vez, de verdad no lo podía creer. O sea, en verdad esta persona tiene 60 años leyendo la Biblia y fíjense cómo razona, ¿no? A ver, amigo Juan Bautista, le aclaro una cosa. Usted dice, yo no rechazo los libros protocanónicos que no están citados por Jesús porque la Iglesia Católica los tiene como canónicos. Entérese, la Iglesia Católica tiene como canónicos tanto los protocanónicos como los deuterocanónicos. Por eso es que se llaman deuterocanónicos, protocanónicos. Lo que significa deuterocanónicos es que en algún momento antes de ser católicos hubo dudas. Pero yo como católico reconozco todos los libros, tanto protocanónicos como deuterocanónicos. Pero supongamos que así no fuera. Yo le invito, por favor, a que use un poco el cerebro. O sea, ¿qué sentido tiene este argumento? Lo voy a poner con un ejemplo. Imaginemos que va una persona con un libro en su mano y se consigue un libro en su mano que tiene algunas páginas azules y se consigue otra persona que también lleva un libro en su mano. Y esa persona le dice a esta persona, oye, tu libro tiene páginas azules, deberías arrancarle esas páginas a tu libro. ¿Por qué? Porque son azules. Y hay una regla que dice que hay que sacar las páginas azules de los libros, hay que arrancarlas. Oye, pero ¿de dónde sale esa regla? Esa regla no la conozco yo. Es una regla que existe y hay que sacársela. Y de pronto la persona se fija y ve que esa persona también tiene el libro que carga tiene páginas azules. Y le dice, oye, pero es que tu libro también tiene páginas azules, ¿por qué no se las has arrancado? No, porque es que usted no está dudando de mis páginas azules, estamos dudando de sus páginas azules. Así que su argumento no es válido. Tenemos es que sacarle sus páginas azules, no las mías. O sea, en verdad esto se llama insultar la inteligencia. O sea, me está diciendo esta persona que yo tengo que aplicar un criterio para excluir los libros deuterocanónicos que no puedo aplicar a los otros libros, porque resulta que aquellos yo ya los acepté. Y como ya los acepté, no les puedo aplicar esa regla. Entonces, ¿por qué se los tengo que aplicar a estos otros libros que yo también acepté? Si yo acepté los protocanónicos y los deuterocanónicos, porque todos yo los considero como canónicos, ¿por qué les tengo que aplicar una regla a unos sí y a otros no? Solo porque para usted no sean canónicos. Si para usted no son canónicos, eso es otro asunto. Pero para la Iglesia Católica, tanto canónicos, protocanónicos como deuterocanónicos son, valga la redundancia, canónicos. Así que bien, entonces bueno, esta conclusión de que así los libros que hay que eliminar como inspirados por Dios son los apócrifos, nosotros tampoco le llamamos apócrifos, le llamamos deuterocanónicos. O sea, de verdad, yo le diría, si usted quiere de verdad no quedar mal con unos argumentos, por favor piénselos y trate de pensar un poco, porque cuando era lo que le decía en los correos, si alguien me llega con un argumento así, yo le pierdo el respeto intelectual. Digo, no vale la pena de verdad hablar con esta persona y no vale la pena incluso tratar de convencerlo porque se ve que no razona lúcidamente. Y si en 60 años razonas de leer la Biblia, se razona así, sé poco es lo que podría hacer yo en unos cuantos correos, ¿no? Ahora bien, sigamos analizando. Dice nuestro amigo Juan Bautista García, hay abundantes discrepancias de los apócrifos con la palabra de Dios. La superstición, el engaño, las fábulas, las leyendas son condenadas por la Escritura, y ello abundan los apócrifos. Además, en Tobías 10.2 y Eclesiástico 3.33 se enseña que la limosna limpia de los pecados, y eso es antibíblico.
De la misma manera, las oraciones y sacrificios en favor de los muertos, tal como aparece en 2 de Macabeos, y para colmo, en 2 de Macabeos se exacta el suicidio. A ver, vamos a analizar este argumento por parte porque es muy largo. Lo primero que aclaro es que, aquí no se especifica cuáles son las fábulas y las leyendas de los deuterocanónicos, ¿no? Lo más probable es que esta persona esté mezclando los libros que nosotros los católicos sí consideramos apócrifos, como el Evangelio de Tomás, que tiene algunas historias legendarias y que son recientes, ya después de la venida de Cristo, con los deuterocanónicos, que son libros del Antiguo Testamento y que no se aprecian estas cosas, ¿no? Entonces, claro, como los protestantes mezclan lo que llamamos nosotros apócrifos con los deuterocanónicos, entonces lo tratan en manera general. Es un error que también cometía la señorita Edya Barragán. Ahora bien, aparte de eso hay que aclarar que en la Biblia aparezca un relato con un carácter que pueda parecer una leyenda o fantasioso, eso no lo excluye. O sea, alguien podría decir, bueno, yo no tengo por qué creer a lo mejor que Jonás se lo tragó una ballena y sobrevivió 3 días en su vientre, ¿no? 3 días en la barriga de la ballena. Alguien podría decir, y hay muchos teólogos que incluso han pensado que ese relato no es 100% histórico, sino que simplemente fue una enseñanza, ¿no? Una enseñanza que digamos que los fariseos la redactaron en su momento para dejar una moraleja. Otras personas pueden haber pensado que, bueno, que a lo mejor sí hay un carácter histórico allí, en esa historia, pero digamos que le añadieron algunos elementos un poquito legendarios. Más allá de ese debate, lo que sí tiene que estar claro es que no por eso, no porque haya algún elemento que pueda parecer mítico, legendario, eso no es razón para excluir los libros un libro del Antiguo Testamento. Y de hecho, este libro del que estoy hablando ahorita, por ejemplo, el libro de Jonás, los protestantes no lo han excluido de su Biblia, ¿no? Entonces, otra vez están utilizando con un doble rasero una regla que ellos mismos no aplican. Ahora bien, vamos ahora sí a desglosar los argumentos que sigue acá. Por ejemplo, este que sigue aquí. Dice el amigo Juan Bautista: en Tobías 4:10 y 12:9 y Eclesiástico 3:33 se enseña que la limosna limpia los pecados, y eso es antibíblico. Bien, nuestro amigo Juan Bautista piensa, desde su perspectiva doctrinal protestante, que es antibíblico que Dios pueda conceder misericordia como recompensa a las buenas obras, por ejemplo, a la caridad. Lo cierto es que, aunque eso es verdad, es lo que creen los protestantes, no es cierto que es antibíblico, ¿no? Fíjense, vayamos al libro de Tobías y veamos cómo esa idea o este principio, vamos a verlo ahorita, es constante en toda la Biblia, pero vamos a definirlo bien. Hay un principio que voy a demostrar aquí ahorita con textos de la Escritura, que es este. Si bien es cierto que Dios nos concede el perdón de los pecados por medio de la fe, es la justificación inicial, también es cierto que después de esa justificación inicial, nosotros seguimos pecando, ¿no? Llegamos a cometer pecado. Y no es como creen los protestantes, que alguien simplemente porque declaró la fe 20 años atrás, ya automáticamente todos los pecados se le perdonan automático. No, no es cierto, ¿no? Nosotros, después de que recibimos el perdón de los pecados, si volvemos a pecar tenemos que volver a arrepentirnos y tenemos que volver a pedir misericordia a Dios. Así es como en verdad funciona, ¿no? Y por eso es que Cristo dio a los apóstoles la autoridad de perdonar pecados y le dijo: a quienes les perdonen los pecados le quedan perdonados, a quienes se los retengan le quedan retenidos. Entonces, bien, fíjense que son textos que para los protestantes no tienen mucho sentido, porque ellos creen como que después de que le declaraste tu fe ya te salvaste y ya perdón automático. Dios te perdonó todos los pecados del pasado y del futuro, eso creen ellos. Eso no es lo que dice la Biblia. Lo que sí dice la Biblia es que si bien Dios te perdona por medio de la fe, existe este principio, que Dios, aparte de eso, si tú te arrepientes te vuelve a perdonar, y que también Dios se complace en recompensar nuestra cooperación con la gracia, que son nuestras buenas obras. Él recompensa nuestras buenas obras con misericordia. Ese concepto está en el libro de Tobías, por ejemplo, veamos, lo dice así:
porque la limosna libra de la muerte, dice Tobías, e impide caer en las tinieblas. O dice más adelante, la limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Los limosneros tendrán larga vida. Esto no solamente está en el libro de Tobías, también está en el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que nuestro amigo Juan Bautista, como está con un sesgo protestante, que son como cuando los caballos tienen unas tapaderas, a pesar de que esos textos en el Nuevo Testamento le pasan desapercibido. Pero vamos a ver que este concepto de que la limosna, que es un acto de caridad, se podría resumir así: por medio de la caridad, porque la limosna es un acto de la caridad, donde tú tiendes la mano a un hermano que lo necesita, Dios te puede recompensar esas buenas obras, esa caridad, con misericordia, perdonándote los pecados, ¿no? Fíjense lo que dice, por ejemplo, el apóstol Pedro, dice lo mismo con otras palabras, un texto que seguramente a nuestro amigo Juan Bautista se le pasa desapercibido. Dice así: tengan en ustedes ferviente caridad, porque la caridad cubrirá multitud de pecados. O sea, fíjense que no se contradice. Dios nos perdona por la fe en un comienzo, pero también por medio de la caridad nos concede misericordia, ¿no? Este texto comparece con este. ¿Por qué nuestro amigo Juan Bautista me pide que yo elimine este de mi Biblia y él no elimina este? Porque no es coherente. Porque generalmente el protestantismo es así, tiene ese factor de hipocresía por dentro del protestantismo, que no aplica unas reglas de manera uniforme. Entonces me está pidiendo a mí, que es como el ejemplo que ponía el del libro con las páginas azules: arranca tú esa página azul de tu libro. ¿Y por qué no arrancas del tuyo? No, porque ¿por qué no? Porque no está en discusión. Bueno, eso es lo que me está pidiendo aquí, que yo entonces arranque el libro de Tobías cuando aquí dice lo mismo. Fíjense que no solamente incluso en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva este día también era muy constante entre los primeros padres. Por ejemplo, San Policarpo, discípulo del apóstol San Juan, discípulo directo, que aprendió el evangelio directo de él y que murió mártir, todo un santo mártir. En su epístola a los filipenses cita el libro de Tobías, ¿no? Lo cita, dice: miren, cuando pueden hacer el bien no lo dejen de hacer, porque la limosna libra de la muerte. Es una cita textual a Tobías. Un libro deuterocanónico que, si bien un padre de la iglesia, discípulo del apóstol, cita, los protestantes sacan de la Biblia, ¿no? Porque fíjense, ¿por qué? Porque piensan que es antibíblico, porque presenta una enseñanza que se contrapone con la doctrina que ellos previamente aceptaron, la doctrina de la salvación por la sola fe, una doctrina que sí es absolutamente antibíblica, y por eso incluso yo lo decía de manera muy ruda y muchos protestantes se molestaron: una doctrina diabólica. La doctrina de la sola fe es una doctrina no solamente antibíblica, sino diabólica. Si les parece muy rudo, vean mis argumentos, los voy a dejar por acá en la descripción de ese video, porque pienso que esa doctrina es así, ¿no? Así que bien, sigamos. Vamos a ver otros ejemplos en la misma Biblia donde se confirma este principio de que Dios se complace en recompensar nuestras buenas obras con misericordia. Por eso es que aquí dice el mismo Jesús en Mateo 5:7: bienaventurados los misericordiosos, porque la misericordia es caridad, ¿no? Es una obra de caridad. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. O sea, no solamente alcanzarán misericordia los que tuvieron fe, sino también los misericordiosos. Por el mero hecho de ser misericordiosos, también obtendrán misericordia. Lo dice Jesús. Saque entonces el Evangelio de Mateo también de su Biblia, si es que no le gusta, si es que le pega en los oídos ese texto, ¿no? Y Santiago 5:20 mantiene la misma idea: sepa que el que hubiese hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Otra vez aquí el concepto de que si tú haces una buena obra, como por ejemplo salvar a un pecador del error, Dios te recompensará esa buena obra perdonándote los pecados, concediéndote misericordia, así como cuando haces una buena obra ayudando al hermano, la limosna. Todos esos conceptos se compaginan. Es un principio de la Escritura. Por eso decimos que la doctrina de la salvación por la sola fe es antibíblica. El mismo apóstol Santiago la contradice: ya ven que el hombre se justifica por las obras y no por la sola fe, por la fe solamente.
incluso llega al extremo de llamarles insensatos, aquellos que creen que el hombre se salva por la sola fe, sin las obras, ¿no? Ok, sigamos. Sigue nuestro amigo Juan Bautista. Para colmo, en Segunda de Macabeos se exalta el suicidio considerándolo como cosa valerosa y viril. A ver, es cierto que en el libro de Macabeos sí se exalta, o sea, se presenta como valeroso un judío que, estando acorralado por sus enemigos, lo iban a atrapar, lo iban a torturar, lo iban a matar, probablemente le iban a sacar información. Él, antes de ponerse, o sea, igual iba a morir, antes de poner en riesgo a sus compatriotas, él llega y se lanzó sobre la espada, ¿no? Ahora bien, eso quiere decir que por eso deberíamos sacar el libro de la Biblia. Pues, sin entrar en el análisis doctrinal del mismo, que a lo mejor daría para otro video, basta decir que ese mismo tipo de sucesos también salen en la Biblia de nuestro amigo Juan Bautista, en libros protocanónicos que aceptamos tanto católicos como protestantes. Un caso súper similar es el caso de Sansón. Sansón también estaba acorralado, atrapado y estaba siendo torturado. ¿Y qué dijo Sansón? Ya había perdido su fuerza porque le habían cortado el pelo y estaba ciego. Pidió ayuda a Dios para poder tener fuerza y él tumbar las columnas y morir él con los filisteos. Y no solamente es que la Biblia lo alaba, es que la Biblia dice, este libro dice que Dios le dio la fuerza para que se quitara la vida, matando a los filisteos. ¿Por qué nuestro amigo Juan Bautista no es coherente y saca este libro también de la Biblia? ¿Por qué no lea el mismo análisis teológico que le da para poder entender este texto? ¿No se lo da al otro texto? Porque nuevamente vemos que hay un problema de prejuicios. A aquel libro le conviene sacarlo de la Biblia porque no dice cosas que no le gustan, ¿no? Y este no. Entonces este lo deja, ahí viene la incoherencia y elimina aquel. Sigamos. Los apócrifos no son pues inspirados porque ninguna mentira procede de la verdad. Aquí en este caso está, si mal no recuerdo, está haciendo referencia al libro de Judith, porque Judith era una heroína que para salvar al pueblo, a la ciudad que iba a ser destruida por el ejército de Holofernes, logró engañar a Holofernes y logró matarlo. Y ella orando le dice a Dios: Dios mío, ayúdame a tener éxito en mi campaña, que pueda yo engañar a Holofernes, ¿no? Entonces, claro, esta persona dice, bueno, ven, como esta persona pidió a Dios ayuda para engañar al enemigo, entonces hay que sacar el libro de la Biblia. Ahora bien, es un tema que también daría para otro video. Brevemente lo que puedo decir es que esto no es razón para hacerlo, ¿no? Hay un debate, generalmente siempre ha habido un debate en entender en qué sentido la mentira puede ser un acto intrínsecamente desordenado en teología, ¿no? ¿Qué significa un acto intrínsecamente desordenado? Un acto que siempre, en cualquier situación y circunstancia, es pecado. Un acto intrínsecamente desordenado no se debería hacer en ninguna circunstancia. Por ejemplo, blasfemar. Blasfemar, bajo ninguna circunstancia debería cometerse ese acto. Hay otros actos que no son intrínsecamente desordenados. Quiere decir que hay algunas circunstancias donde hacerlo no es pecado o incluso a veces es meritorio. Y en otro video yo ponía el ejemplo, por ejemplo, de matar. Matar generalmente está mal, es pecado. Pero hay situaciones donde matar no es pecado. Por ejemplo, en defensa propia. Si alguien me va a asesinar a mí, yo tengo derecho a defenderme. Entonces no es que no estoy pecando si alguien, intentando salvar mi vida, se la quito al agresor injusto, ¿no? Lo mismo puede ocurrir con el caso de la mentira. Hay teólogos que dicen que mentir es un acto intrínsecamente desordenado cuando se entiende mentira como ocultar una verdad a la persona que tiene derecho a saberlo, ¿verdad? O sea, si hay una verdad que yo se la oculto al otro
y el otro tiene derecho a saberlo, ahí ese engaño es pecaminoso. Pero si esa persona no tiene derecho a saber esa verdad y la única forma yo de protegerla es diciendo algo que no es cierto, eso no se podría considerar un acto intrínsecamente desordenado. Y por eso es que, por ejemplo, en el artículo que yo escribí hace 15 años ponía el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Uno de tantos ejemplos que podríamos poner. Imagínense que ustedes son una familia alemana que le dio cobijo a una familia de judíos que persiguen a los nazis y los metieron en el sótano. Y le llegan los nazis y les preguntan, ¿hay judíos escondidos aquí? ¿Han visto judíos? ¿Qué dirían ustedes? Yo no puedo mentir porque es que el mandamiento dice, no puedo mentir. No, están abajo, vayan, búsquenlo. Eso sería condenar a la muerte a los judíos, ¿no? En ese caso lo que haría cualquier persona o cualquier cristiano sería decir, no los he visto. Está literalmente mintiendo. Pero no es un acto intrínsecamente desordenado porque es la única forma de ocultar una verdad que en este caso los nazis no tenían derecho a saber dónde estaban estos judíos porque lo buscaban para una, digamos que, intención maligna. Los buscaban para matarlo. Es lo mismo que ocurre con, en este caso, con Judith. Holofernes venía con su ejército a masacrar a todos en la ciudad y ella logró salvar al pueblo. Entonces, en ese caso la mentira fue la única forma que ella encontró, ¿no?, para proteger al pueblo, ¿no? y para no dar una información a Holofernes que él no tenía derecho. Esto que estoy explicando aquí no es algo desconocido en la escritura y nuestro amigo Juan Ignacio, o Juan Bautista creo que es que se llama, debería saberla si en verdad tiene tantos años estudiando la Biblia, porque es que en su propia Biblia aparece un hecho similar. Por ejemplo, cuando una prostituta de nombre Rahab, para salvar a dos israelitas que eran exploradores, que lo estaba buscando el rey para matarlo, hizo algo parecido al ejemplo que puse de los nazis, ¿no? Mintió al rey para salvarlos. No, el rey le dijo, ¿dónde están? Y le dijo, no, ellos pasaron por aquí, pero se fueron por allá. Y resulta que los tenía escondidos atrás. Entonces, ella no solamente mintió ahí en ese libro, en un libro que nuestro amigo Juan Bautista tiene en su Biblia y no lo ha recortado, no le ha aplicado la tijera, sino que este hecho es mencionado en el capítulo 2 del apóstol Santiago, donde a esta prostituta se le elogia por ese hecho, por haberlo salvado, y dice que fue justificada por las obras al haber salvado a estas personas. ¿Cómo lo salvó? Mintiendo. ¿Por qué nuestro amigo no borra el libro o lo arranca? Bueno, otro ejemplo más de incoherencia protestante, ¿no? Otro ejemplo más de incoherencia protestante. Así que, amigo Juan Bautista, si tú dices que yo debo arrancar el libro de Judith de mi Biblia, arranca el libro de Josué y la epístola de Santiago de la tuya. Sigamos. El apóstol Pablo en Romanos 3:2 enseña que a los judíos les ha sido confiada la palabra de Dios. A ellos les correspondió velar por la integridad de la revelación del Viejo Testamento. Y los judíos nunca aceptaron como inspirados los libros incorporados con Trento. El Talmud no existe rastro de ellos y en el Sino de Jamia los rabinos los desecharon. A ver, primero aclaremos varias cosas y después más adelante en las notas tengo el resumen. En primer lugar, yo había dicho y lo dije en el video, ¿no?, anterior que hice para la señorita ella, que no es lo mismo decir que a los judíos se les confió la palabra de Dios a decir que a los judíos se les dio la autoridad para cerrar el canon. No. Entonces ya aquí hay una diferencia, porque hay que entender, o sea, los protestantes cuando uno les habla de la palabra de Dios, ellos entienden la Biblia, y en este caso esta persona está entendiendo Antiguo Testamento. No. La palabra de Dios propiamente dicha es el verbo hecho carne. Y el verbo hecho carne, o sea, Dios, Jesucristo, dejó una revelación. La Biblia no es propia, no contiene toda la palabra de Dios. Simplemente contiene esa parte de la palabra de Dios que es Cristo, que es lo que llamamos revelación. Solamente lo que Dios quiso revelar. Lo que Dios quiso revelar no es todo la palabra de Dios, es solamente una pequeña parte. Dios no nos ha revelado a nosotros todo lo que sabe, ¿no? Entonces la Biblia es solamente
digamos que la revelación escrita, de paso, no es toda la revelación, es la revelación que quedó escrita. Y el Antiguo Testamento a su vez es una pequeña parte de esa revelación escrita. Entonces decir que Dios confió a los judíos la palabra de Dios no equivale a decir que les confió a ellos la autoridad para cerrar el Antiguo Testamento, porque eso es otro error. No hay un canon del Antiguo Testamento y no hay un canon del Nuevo Testamento. Hay un canon de las Escrituras. La Biblia es una sola y hay un solo canon. Sucede que nosotros, y a lo largo de la historia, se han organizado los libros y dividido, pero es una manera meramente organizativa, ¿no? Por eso es que vemos que en el Antiguo Testamento no es que hay un canon de la ley, un canon de los profetas, un canon de los otros escritos. No, sencillamente les decía, mira, esto es la ley, esto es los profetas, estos son los otros escritos. Y acostumbramos a decir, mira, los libros que se escribieron antes de Cristo son el Antiguo Testamento y los otros son el Nuevo Testamento. Pero es que en la Biblia ni siquiera usan ese término, Antiguo y Nuevo Testamento. Eso es nuevo, ¿no? En la Biblia Jesús sencillamente les llamaba la ley y los profetas. Y también habían otros escritos que no formaban parte de la ley y los profetas. Así que vemos cómo los hermanos, en base a sus prejuicios, leen una cosa en la Biblia y asumen otra. Entonces, bien, primero dejemos claro eso. La palabra de Dios no se limita al Antiguo Testamento. Que a los judíos les fue confiada la palabra de Dios, ¿no? Lo que quiere decir es que sí, la revelación les fue dada a ellos dejaron esa enseñanza por escrito, pero no quiere decir que ellos la cerrarían y que tenían que cerrarla. ¿Por qué? En la misma Biblia vemos, ¿no?, que Jesús después le dio la autoridad a la iglesia. En el caso del concilio de Jamia que cita aquí, es un ejemplo de lo absurdo que es la posición protestante. ¿Por qué? Porque el sínodo de Jamia ocurrió mucho después de que Cristo le diera autoridad a su iglesia y que le entregara las llaves del reino de los cielos, ¿no? En ese sínodo de Jamia se reunieron unos judíos que no representaban a todo el judaísmo, porque no tenían autoridad para representar a todo el judaísmo, y excluyeron no solamente los deuterocanónicos, sino también los libros del Nuevo Testamento, y en el proceso maldijeron a los cristianos. Así que qué incoherente ver a los protestantes decir que tenemos que aceptar el canon que dieron los judíos, el grupito de los judíos, que maldijo a los cristianos y que rechazó los libros del Nuevo Testamento del canon. Porque los judíos no dijeron, no, es que yo voy a definir nada más el canon del Antiguo Testamento. Los judíos definieron su canon. Para ellos un solo canon, ¿no? Y en ese canon, en el proceso que maldijeron a los cristianos, excluyeron los mismos libros del Nuevo Testamento que los protestantes tienen en su Biblia. Así que este argumento, obviamente, yo no sé si nuestro amigo Juan Bautista quiere seguir aferrado a él. Para mí ese argumento no vale nada, no vale nada. Ahora bien, otros puntos que quiero comentar. Entonces, aquí viene mi pequeño resumen. Primero, hemos dicho, confiársele a alguien la palabra de Dios no equivale a decir autoridad para cerrar el canon. También hemos dicho, la palabra de Dios no se limita al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, hemos dicho, es parte de la revelación escrita, ni siquiera toda. Tercero, si él lo que quiere es escuchar la autoridad de los judíos, bueno, sepa que el que recibió las llaves del reino de los cielos de parte de Cristo, San Pedro, era judío. Los apóstoles eran judíos. Entonces, ¿por qué decir voy a escuchar a los judíos que no creyeron en el Mesías cuando Cristo le entregó las llaves a otros judíos que sí creyeron en él? Porque es que muchas veces estos protestantes no entienden que realmente ese pequeño resto, el que habla Pablo, que se mantuvo fiel, ese pequeño resto de judíos es la iglesia. Ellos son judíos. Después sí, la iglesia se abrió a todo el mundo, pero eso no quiere decir que ellos no fueran judíos y que ellos no recibieran del mismo Cristo las llaves del reino de los cielos, ¿no? Entonces, bien, otra cosa. En ese mismo texto que esa persona cita, en ese mismo libro, que dice, a los judíos se les confió la palabra de Dios y ellos lo entienden como el canon. En ese mismo libro, el apóstol Pablo dice que esos judíos incrédulos fueron desgajados. Entonces, si fueron desgajados, ¿por qué darles a ellos la autoridad de definir el canon cuando es la iglesia la que recibió las llaves? ¿No? Entonces, más inconsistencias, ¿no?
les conviene hacerle caso a los judíos a pesar de que hay evidencia de que estos judíos rechazaron esos libros porque ahí habían textos, como hemos visto, en que se les podía demostrar y convertir a muchos judíos de que creyeran en el Mesías porque se les profetizaba lo que se cumplió en el Nuevo Testamento, ¿no? Ahora bien, ¿qué más dice nuestro amigo Juan Bautista? Por el hecho de que el canon del Antiguo Testamento estaba cerrado con el profeta Malaquías, y así lo reconocieron el pueblo judío. A ver, amigo Juan Bautista, mire lo que está diciendo aquí. El canon del Antiguo Testamento estaba cerrado con el profeta Malaquías, y así lo reconocieron en el pueblo judío. Yo le invito a que usted me busque un solo texto de la Biblia, en toda la Biblia, católico o protestante, que diga que el canon del Antiguo Testamento fue cerrado con Malaquías. Porque los protestantes, algo que nos dicen todo el tiempo los hermanos, es que tenemos que siempre ir a la Biblia. Siempre, no debo salir de la Biblia. Pero usted me está diciendo que el canon se cerró, no porque con el profeta Malaquías, no porque lo dice la Biblia, sino porque así lo reconoció el pueblo judío en alguna parte. ¿No? O sea, en alguna parte el pueblo judío reconoció que el profeta Malaquías lo cerró, a pesar de que más bien en la Biblia dice que la iglesia fue la que recibió autoridad para atar y desatar. Atar y desatar significa tomar decisiones, legislar el pueblo de Dios, gobernar el pueblo de Dios. Y una de esas funciones incluye precisamente el discernir el canon. Entonces la Biblia me dice una cosa y usted dice que no le crea a la Biblia, qué paradójico, ¿no? Usted me dice que no le crea a la Biblia porque le tengo que creer a lo que reconoció el pueblo judío en alguna parte que ni siquiera está en la Biblia. O sea, esto es de locos. Esto es de locos. 60 años leyendo la Biblia para decirme que crea algo que no está en la Biblia. Bueno, sigamos. Vamos a ver, bueno, aquí empieza a hablar de que sí, que estaba predicho que los judíos rechazarían el Mesías. Bueno, había judíos que rechazarían el Mesías, por supuesto. Entonces, esto es lo absurdo, que usted pretenda que porque estaba profetizado quiere decir que ellos igual van a mantener la autoridad. Cuando Jesús dio la autoridad a la iglesia, que también era judío. Y ahí es donde voy al otro punto, ¿no? Que usted parece que no se entera, señor Juan Bautista. No es cierto que los judíos tenían una posición unánime respecto al canon del Antiguo Testamento. O sea, usted decidió solamente hacerle caso a los judíos de Jamia, que rechazaron a Cristo y que maldijeron a los cristianos, y que rechazaron el canon del Nuevo Testamento. Pero no es cierto que los judíos tenían una posición unánime respecto al canon. Y si usted hubiera leído la Biblia de verdad, lo sabría. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los saduceos, que eran judíos, no reconocían todos los libros del Antiguo Testamento que reconocen, por ejemplo, los que admiten la Tanakh. Los saduceos solamente reconocían los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. No. Los fariseos de Jerusalén reconocían la Biblia hebrea, la que no tiene los deuterocanónicos. Y los judíos de la dispersión, todos los que no estaban en Jerusalén, que usted mismo reconoce que la usaban ampliamente los judíos de la diáspora, ellos usaban la Septuaginta. Entonces, si hay una gran cantidad de judíos que usaban la Septuaginta, ¿por qué asumir que no lo reconocían? Ah, porque no lo citaba. Ya hemos visto que ese argumento no vale nada. Entonces, si su único argumento para decir que los judíos de la dispersión no aceptaban los deuterocanónicos es porque en el Nuevo Testamento no se hacen citas explícitas de los deuterocanónicos, ya ese argumento lo traté al principio, para mí ese argumento no vale nada. Entonces bien, sigamos. Otro punto, o bueno, incluso aquí le traje otro pequeño tip para que lo verifique, ¿no? Incluso actualmente hay judíos como los de Etiopía, y lo dice la Enciclopedia Judaica,
que admiten los deuterocanónicos. O sea que si a usted le importa tanto lo que digan los judíos, incluso los judíos que no creen en Cristo, como los de Etiopía, esos judíos admiten los deuterocanónicos. Entonces, ¿por qué elegir solamente un grupo de judíos que rechazaban a Cristo para darles la autoridad sobre la definición del canon en vez de dársela a la iglesia? Era como la señorita Edja Barragán que decía, y ahí yo flipé, la iglesia no podía definir el canon del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque eran cristianos, no judíos. O sea, ella reconoce que eran cristianos, que eran el pueblo de Dios, el que recibió las llaves para atar y desatar, lo reconoce. Y aún así dice que hay que darle la razón a los judíos. Entonces, bueno, sigan creyendo eso si quieren, ¿no? Pero no nos pidan a los católicos que aceptemos esos argumentos tan flojos. Entonces, bien, creo que ya con esto estoy terminando. Ok, aquí hay otro pequeño argumento. Dice así, el señor Juan Bautista. Creo que es Juan Bautista, no me equivoco de nombre. Déjenme revisar brevemente aquí. Sí, Juan Bautista García. Dice así, en griego, porque de cierto primeramente que le fueron confiados los oráculos de Dios. A los judíos está con el mismo argumento de que le fueron confiados los oráculos de Dios. ¿Y cuáles eran estos oráculos de Dios? El Nuevo Testamento todavía no había sido escrito. Por tanto, se refería al Antiguo Testamento. Bueno, es que ya lo hemos dicho. Sí, puede ser que para ese entonces se refiriera al Antiguo Testamento. O no digamos Antiguo Testamento, a los libros que habían sido escritos en ese momento. Pero volvemos a lo mismo. Si ellos no habían cerrado el canon, y si no, usted no puede asegurar exactamente qué creían los judíos, porque había 3 tipos de judíos, y los mismos cristianos, la misma iglesia primitiva, los mismos apóstoles eran judíos, entonces, ¿por qué me quiere hacer someterme a la autoridad de unos judíos incrédulos, cuando yo puedo someterme a la autoridad de la iglesia y al discernimiento de la iglesia? Entonces, empeñado en que se referían al Antiguo Testamento, es que no hay problema en reconocer que parte de la revelación sí era el Antiguo Testamento, pero vuelvo y repito, el haberle sido confiado unos libros no equivale a decirle que se cerró la autoridad, que se les dio la autoridad de cerrar el canon. Así que bien, vamos a ir concluyendo entonces, porque ya he tratado todo, ¿no? Por lo menos todo lo que consideré relevante. Mire, amigo Juan Bautista, si usted quiere rebatir a los católicos o convertirlos o demostrarles que están equivocados, un consejo que yo le doy es que por lo menos se arme con argumentos coherentes. Porque si usted llega con argumentos como un soldado con un fusil de palo, pensando que viene con una bazuca antiaérea, ¿verdad? Pensando que viene con una P90, pero en el fondo lo que lleva es una pistolita de agua, lo que vas a quedar descalificado ante los ojos de la persona a la que le intenta predicar. No, la apologética está basada en la verdad. Estos argumentos que usted me trae, que ni siquiera aplica de manera uniforme a toda su Biblia, sino que pretende que yo los aplique a la mía, pero usted no los aplica a la suya, no demuestran honestidad intelectual y no demuestran coherencia, menos para alguien que tiene, dice usted, 60 años estudiando la Biblia. Hace 15 años, en el artículo que dejo en la descripción, estos argumentos que usted trae ya yo los había analizado. Son argumentos refritos. Y aún en ese momento, sin yo haber tenido tanto conocimiento bíblico, 15 años atrás, con la mera formación de un católico me di cuenta, esto no tiene sentido. Estos son argumentos muy flojos. ¿Cómo es posible que sigan estos argumentos rodando por allí y los siga usted repitiendo y no haya tenido la responsabilidad de validarlos y de verificarlos y de ser honesto y coherente y decir, oye, verdad, pero si yo le aplico estos criterios a estos libros, también tengo que aplicárselos a esto? Y tenga el descaro de decirme que se los tengo que aplicar aquí, pero estos no, porque yo ya acepté esto. Entonces, amigo, por favor, rectifique. Como ya le dije por correo, no creo que ya pierda más tiempo tratando de convencerle. Cosa suya si usted quiere aferrarse a sus argumentos. Yo ya simplemente he cumplido, pero la calidad de esos argumentos me da a entender que no está en capacidad ni tiene la intención en rectificar, porque ni siquiera los videos a los que contestó los ha leído completo.
A mis amigos católicos, bueno, como conclusión les digo, no cometamos el error que cometen los protestantes. Cuando usemos un argumento, asegurémonos que el argumento es sólido. La apologética, repito, está casada con la verdad. Siempre debemos ir con la verdad. Y con la verdad verificada, con la verdad bien argumentada. Así que bien, bueno, eso es todo por hoy. Amigos, bueno, reciban un cordial saludo y hasta el próximo vídeo.